En un pueblo donde el tiempo parece haberse detenido, hay un sonido que se ha perdido: el murmullo del agua. Aquí vive un hombre atrapado en el ciclo perpetuo del mañana. Santiago, para el mundo, es el alma de la plaza. Para su esposa, es la promesa incumplida que seca sus raíces. Pero un día, el mañana cobra un precio inimaginable. 20 años de su vida arrancados en un solo sueño. Despertará en un mundo que lo ha olvidado, donde los rostros amados son recuerdos y su error es un paisaje de piedra y polvo. Esta es la historia de un hombre que tuvo que perderlo todo para encontrar la única verdad que importa: que el agua, como la vida, no espera. La madrugada en el pueblo de Los Pinos no llegaba con alboroto, sino con un silencio profundo y pesado, roto solo por el primer canto del gallo de Doña Meche. En la casita de techo de lámina al final del camino polvoriento, ese canto era el reloj que Isabel obedecía y que Santiago ignoraba. Él aún se revolcaba en el jergón de lana, atrapado en los últimos jirones de un sueño donde el agua corría clara y abundante. Afuera, el mundo real era distinto. Isabel, con movimientos precisos y eficientes, que hablaban de una vida entera de levantarse primero, ya había avivado las brasas del fogón. El olor a leña de ocote y a maíz tostado empezaba a llenar la única habitación que servía de todo. Sus ojos, sin embargo, no estaban en el fuego. Miraban fijos, a través de la ventana sin vidrio, hacia la acequia. O hacia lo que debería ser la acequia: un surco seco y polvoriento, una cicatriz marrón en la tierra. Cada mañana era la misma ceremonia de esperanza y decepción. Hoy, sin embargo, era miércoles, día de turno. Día en que, por acuerdo comunal, el hilo de agua del deshielo debería bajar desde la sierra para regar sus parcelas. Santiago salió finalmente, arrastrando los pies, frotándose los ojos con los nudillos. El sol ya calentaba. «Ya va a hojar», dijo, sin dirigirse a nadie en particular, como un mantra. Y la tensión se espesó en el aire. Finalmente, Ramiro escupió al suelo, cerca de los pies de Leandro. «Sigue así. Cuando el invierno llegue y no tengas qué comer, no vengas a pedirme trabajo. Te quemaré esas tonterías de leña para calentarte». Se dio la vuelta y se marchó. Pero la semilla estaba plantada. Al día siguiente, no era solo Ramiro. Un grupo de vecinos, ociosos y curiosos, se apostó en la colina cercana. Leandro», gritó uno, «¿qué marca de ganado invisible vas a criar?». Las risas estallaron, burlonas y estridentes. Amalia, dentro de la casa, las escuchó y sus mejillas ardieron de vergüenza. Quiso salir, decirles que se callaron, pero se sintió paralizada. Entonces vio a Leandro. Él no levantó la vista. Tomó una piedra grande, la cargó con un gruñido de esfuerzo y la colocó con precisión en el muro incipiente. Luego, se giró hacia las risas. No gritó, no hizo un gesto. Simplemente los miró, con una expresión que no era de enojo, sino de una lástima profunda. Luego volvió a su trabajo. Su silencio fue más elocuente que cualquier insulto. Las risas, poco a poco, se apagaron. Los vecinos, confundidos por esa falta de reacción, se dispersaron murmurando. Leandro le dijo a Amalia esa noche: «No se lucha contra el viento, mujer. Se construyen muros que lo detengan. O se espera a que cambie de dirección». Las semanas se convirtieron en un mes. Los brazos de Leandro se volvieron más duros, sus manos una red de callos y cortes nuevos sobre los antiguos. El muro de piedra crecía, lento pero imparable. Lo que una vez fue una idea absurda, ahora tomaba forma física, un rectángulo sólido de casi 1 metro de alto. Amalia, poco a poco, fue siendo conquistada por la evidencia del esfuerzo. Empezó a ayudar no solo con el agua, sino a mezclar el barro que serviría de argamasa, a seleccionar las piedras más planas. Una tarde, mientras compactaba barro con los pies, se sorprendió riendo. «Dios no llega tarde», susurró Leandro, y esta vez había lágrimas en sus ojos. «Solo a veces envía un mensajero pequeño para recordarnos que sigue escuchando».
El invierno no había terminado, pero el frío dentro de ellos comenzaba a retirarse. El corderito, al que llamaron Esperanza, vivió apenas 3 días. Murió una mañana silenciosa, acurrucado entre los brazos de Amalia. No hubo milagro que lo salvara. Su breve vida, sin embargo, había operado un cambio irreversible. Ya no era un proyecto abstracto. Había sido algo vivo y cálido que necesitó de ellos, que probó que aquel lugar no era solo para fantasmas. La muerte del animalito, lejos de desmoronar su fe, la hizo más concreta, más humana. Leandro lo enterró al pie de un pino joven dentro del terreno. No fue en vano, le dijo a Amalia, cuya tristeza era profunda. Fue la primera semilla, y las semillas, a veces, mueren para mostrar que la tierra es fértil. Las burlas del pueblo al enterarse fueron más crueles que nunca. Perdió hasta el ganado imaginario, se reían. Pero algo había cambiado en la pareja. Ya no sentían la quemazón de la vergüenza. Habían tocado el límite de la desesperación y habían encontrado, al fondo, una calma extraña. Seguían pobres, seguían hambrientos, pero la duda había muerto con el cordero. La certeza ahora era silenciosa y pesada. Fue entonces cuando llegó la verdadera tormenta. No una metafórica, sino una de las peores que recordaba el valle. El cielo se ennegreció en una tarde, y un viento gélido comenzó a aullar, arrancando tejas y ramas. La lluvia cayó primero como lanzas, luego como un muro de agua. Leandro y Amalia se refugiaron en su casa, mientras el viento sacudía las paredes de adobe. Y entonces, un crujido horrible, un estruendo que se oyó por encima del rugido del temporal, les heló la sangre. Corrieron a la pequeña ventana. Un pino viejo, derribado por el vendaval, había caído justo sobre una esquina del establo recién construido. La estructura, tan trabajosamente levantada, crujió, y parte del techo y un muro se vinieron abajo en un montón de lodo, piedras y maderas retorcidas. Amalia gritó. Leandro salió corriendo bajo la lluvia torrencial, impotente, viendo cómo meses de trabajo eran destruidos en segundos por la furia ciega de la naturaleza. Se quedó bajo el agua contemplando la ruina, y por primera vez, un grito de rabia y desolación le salió del alma. ¿Por qué?, rugió al cielo cegador. ¿Era esto necesario? No era una pregunta a Dios. Era el lamento de un hombre cuyas manos vacías ya no tenían fuerza ni para el puño. Amalia lo sacó de la lluvia, tiritando y derrotado. Esa noche, mientras la tormenta amainaba afuera, dentro reinaba un silencio más devastador. El fuego se había apagado. El sueño estaba hecho añicos bajo un árbol caído. Leandro, sentado en un rincón, no dijo una palabra. Solo miraba al suelo. Amalia se acercó y se arrodilló frente a él. No le habló de fe. Le tomó las manos, aquellas manos constructoras ahora inertes, y las puso sobre su rostro. «¿Sientes?», le dijo. «Están vivas. Construyeron una vez. Podrán construir de nuevo». Él alzó la mirada. En los ojos de Amalia no había reproche, ni siquiera consuelo barato. Había una determinación que él no le conocía. «Tal vez», dijo él con voz rota, «el árbol no cayó para destruir el corral. Tal vez cayó para darnos la madera que nos faltaba para terminarlo bien». Fue un pensamiento que surgió de la ceniza de su desesperación, un giro inesperado de la mente para sobrevivir. Amalia asintió lentamente. Al amanecer, con el paisaje arrasado y encharcado, salieron. El gran pino yacía sobre los escombros, pero efectivamente, su tronco largo y recto era la viga maestra que nunca habían podido conseguir. Cada paso era un esfuerzo, cada mirada de un vecino una puñalada. Se sentía transparente y a la vez monstruosamente visible. Llegó al portón. Era sólido, de madera buena, con un picaporte de hierro. Respiró hondo. Un sonido tembloroso, con sus nudillos deformados por lo que ahora sabía que era artritis, golpeó. 1, 2, 3 veces. El sonido resonó como un juicio. Tras unos segundos eternos, se escuchó un cerrojo correrse. La puerta se abrió lo justo. Y ahí estaba ella. No era la niña de 7 años que guardaba en su memoria, la de trenzas deshechas y rodillas raspadas. Era una mujer en la plenitud de sus 20 y tantos, con el cabello negro recogido en un moño severo, vestida con un vestido sencillo pero impecable.
Tenía los ojos de Isabel, oscuros y penetrantes, y en la mejilla izquierda, el pequeño lunar en forma de lágrima que él solía besar, diciendo que era un grano de belleza. Pero esos ojos no brillaban con reconocimiento. Lo escudriñaron de arriba abajo, fríos, calculadores, evaluando al anciano desaliñado y tembloroso en su umbral. ¿Sí?, preguntó. Una sola palabra, cortante como el filo del machete que él llevaba antaño. Lucía, logró decir, su voz áspera por el desuso y la emoción. Soy Santiago. Ella no se inmutó. No hubo ojito, ni lágrimas, solo un alargamiento de su examen. Luego, habló, y sus palabras tenían la cadencia exacta, el tono preciso de Isabel. Mi madre me dijo que si volvías, no creyera tus palabras. Dijo que eras un hombre de promesas ligeras y manos pesadas, para todo menos para lo tuyo. Dijo que la única prueba de que eras mi padre y de que algo en ti había cambiado, no estaba en tu boca, sino en la acequia. Hizo una pausa, dejando que el significado se clavara. La acequia sigue ahí, tapada, si eres quien dices ser. Y si en esos 20 años aprendiste algo, lo demostrarás allí, no aquí. Y cerró la puerta. Santiago se quedó petrificado. La humillación y la verdad de esas palabras quemándole la piel vieja. Un minuto después, la puerta se abrió de nuevo. El terrateniente lo recibió en el portal, con los brazos cruzados y una sonrisa de triunfo anticipado. ¿Viniste a pagar la renta, Leandro, o a entregar el ganado? Leandro lo miró, y en su mirada no había rastro de la rabia de la víspera ni del miedo antiguo. Había una lástima profunda y una calma inquebrantable. No, Ramiro, vine a invitarte a comer. La respuesta fue tan inesperada que al terrateniente se le borró la sonrisa. ¿A comer? Sí, en mi casa. ¿Hoy? Leandro no esperó una respuesta, dio media vuelta y se fue. Ramiro, entre la curiosidad y la desconfianza, apareció al atardecer acompañado de 2 de sus hombres de confianza. Esperaba una trampa, una humillación. Lo que encontró fue una mesa larga, improvisada con tablones, puesta en el patio frente al establo. En ella, Amalia, ayudada por una de las mujeres del pueblo que había empezado a acercarse con timidez, servía una humilde pero abundante sopa de verduras y un poco de la carne de un cordero que ellos mismos habían sacrificado. Alrededor de la mesa no solo estaba Leandro, estaban los vecinos más pobres, aquellos a quienes Ramiro siempre había despreciado, y también Eliseo. Había un lugar vacío a la cabecera. Para Ramiro, el terrateniente se quedó paralizado en el umbral, su orgullo luchando contra algo que no entendía, la generosidad sin condiciones. Leandro se levantó. Siéntate, Ramiro. Esta tierra nos ha dado hoy, y lo que se recibe, se comparte. Come con nosotros. No era un discurso, era una declaración de principios tan silenciosa como un muro de piedra. Ramiro, después de un eterno minuto de duda, se sentó. La comida transcurrió en un silencio incómodo al principio, luego en murmullos, y finalmente cuando un niño rió por un chiste de Eliseo, en un rumor de voces que no eran de burla, sino de comunidad. Ramiro no dijo casi nada. Se fue antes que los demás, pero se fue con la cabeza baja, no en señal de derrota, sino de una confusión que le carcomía por dentro. Había encontrado un poder contra el que no podía luchar, la bondad activa. Los años pasaron, el Valle Hondo de antes se desdibujó, la pradera secreta que todos llegaron a conocer. Benito estaba allí, apoyado en su bastón, asintiendo lentamente. Entonces, entre la pequeña multitud, apareció Lucía. Caminó directo hacia él. Se detuvo a su lado, mirando el agua por un largo momento. Luego, bajó la vista hacia él. Su rostro ya no era una máscara de dureza. Había algo distinto, una aceptación profunda, una tristeza que se había transmutado en paz. Se inclinó y puso una mano suavemente sobre su hombro encorvado. El contacto fue eléctrico, un puente tendido sobre el abismo de 20 años. Padre, dijo, y esa palabra, simple, enorme, cargada de todo lo perdido y lo recuperado, resonó más fuerte que cualquier murmullo de agua. Ahora sí eres mi padre. Santiago no pudo contenerse. Las lágrimas que no había llorado en 20 años, ni por su pereza ni por su pérdida, brotaron en silencio, surcando el polvo y el sudor de sus mejillas. Bajó la cabeza y sollozó, con los hombros sacudidos. Cuando pudo hablar, su voz era un susurro ronco pero claro. Hoy entendí que el agua no espera. Y la vida tampoco. Desde ese día, Santiago,
El hombre que durmió 20 años desapareció. En su lugar nació el guardián de la acequia. Se levantaba con el alba, tomaba su pala y su pico, ahora limpios y afilados, y